24º domingo del tiempo ordinario. En la escuela de Jesús nos encontramos al Maestro con sus discípulos que en el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos tiene un diálogo en torno de su identidad y de la misión, como también de la misión que habría de encomendarle a los discípulos. Todo comienza cuando Jesús, yendo de camino a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo, pregunta a los discípulos sobre quién dice la gente que es Él. Los discípulos, tomando la vocería del pueblo, dirá que ellos afirman que es Juan el Bautista, o que es Elías, o que es alguno de los profetas. Pero Jesús complementa el diálogo preguntándoles a ellos directamente: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Seguramente los discípulos quedaron perplejos porque bien lo sabían, pero Jesús quería que ellos se lo dijeran. Por eso Pedro, cabeza del grupo de los apóstoles, toma a su vez la vocería y dirá: tú eres el Mesías. Es interesante anotar cómo el evangelista San Marcos, en el primer versículo de su evangelio, dirá: Evangelio de Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. Es el énfasis del evangelista Marcos, subrayar esa identidad de Jesús, que aparecerá ahora con los discípulos que lo reconocen como Mesías, pero luego en el Calvario por el centurión, que dirá: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Sin embargo, lo que Jesús quiere que tomemos conciencia en este diálogo es que no basta con decir que conocemos a Jesús, que sabemos quién es. Pedro bien sabía que él era el Mesías. Había sido testigo de milagros, acciones, curaciones, liberaciones. Por tanto, habían hechos reales, concretos, que lo llevaban a concluir esa definición: tú eres el Mesías. El problema subyace en que la respuesta de Pedro, como de pronto la nuestra, es una respuesta teórica. A Pedro le faltaba beber el cáliz. Y por eso, en el diálogo posterior, en esta escuela de Jesús, Él les hace el anuncio de su pasión, uno de los anuncios de su pasión. Después empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, padecer la muerte y resucitar a los 3 días. Miren que es interesante eso. Morirá, será crucificado, pero resucitará a los 3 días. Ante este anuncio, Pedro reacciona: esto no puede ser, esto no puede ser así. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Es que Pedro no había todavía entendido la identidad profunda de Jesús, de su Maestro. Él tenía en la mente que era el Mesías que las profecías del Antiguo Testamento anunciaban como el liberador de Israel,
como el político, como aquel que con las armas habría de rescatar a los judíos del poder de los romanos. Todavía faltaba un ingrediente de convicción interna, de fe, que lo llevara a mirar no al humano que estaba allí viendo, sino al Mesías, al Hijo de Dios. Y por tanto, Jesús le hará caer en la cuenta a Pedro que su mesianismo no era como él se lo imaginaba, que si quería ser su discípulo tenía que cargar con la cruz. En el lenguaje de San Juan tenía que beber el cáliz que él habría de beber, es decir, tenía que imitarlo en el sufrimiento. Y por eso Jesús, en ese reproche que hace a Pedro, le dirá: tú sígueme, tú sígame, déjame seguir mi camino, tú sígueme, pues tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. En otros textos dirá: déjame seguir mi camino, Satanás. Es la tentación que tiene siempre el ser humano para no dejarlo entender los designios divinos. Y por eso Jesús aparece fuerte, pero a la vez cargado de ternura. Sígueme y alcanzarás la vida. Si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, la salvará. En estos días hemos venido meditando también la lectura del apóstol Santiago, en la segunda lectura. Y hoy viene muy bien lo que nos dice el texto cuando afirmará: ¿de qué le sirve a uno, hermanos, decir que tiene fe si no tiene obras? Y por eso dirá: muéstrame tu fe sin las obras, que yo con las obras te probaré la fe que tengo. No basta entonces con decir que Jesús es el Mesías. No basta con decir que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús nació en Belén, que dio su vida para rescatarnos. No basta con decir eso, a veces lo sabemos teóricamente. El mensaje de este 24º domingo es que hagamos lo posible por pasar de la teoría a la práctica. Si decimos que tenemos fe, que creemos en el Mesías, en Jesús, el Hijo del Hombre, el enviado del Padre, esa fe tiene que manifestarse en las obras. Y cuán lejanos estamos muchos cristianos de esa coherencia. Muchos decimos que somos cristianos, que somos católicos, que creemos en Dios, pero nuestras obras, nuestro corazón, están lejos de Dios. Sí, requerimos seguir al Maestro. Tú sígueme. Y el seguirlo es apropiarnos de sus sentimientos, hacer suya su voluntad, hacer nuestra su voluntad. De allí que es común y que se vuelve actual el mensaje del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha la palabra y la cumple, aquel que lo sigue, aquel que se renuncia a sí mismo, aquel que es capaz de dar la vida por el hermano, por todos. Hoy pidámosle al Señor pues que motive nuestra vida para que seamos verdaderos creyentes,
y que con el salmista podamos también decir: confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. Celebramos ayer la ordenación episcopal del nuevo obispo de Quibdó, Monseñor Winston Mosquera Moreno. Damos gracias a Dios, al pastor de los pastores, por este gran regalo que hace a la Iglesia, y oramos para que el nuevo obispo, quien tomará posesión de su sede episcopal el próximo 5 de octubre en Quibdó, pues sea fiel dispensador de los misterios de Dios y, al estilo de Pedro, lo siga. Pedro aquí tuvo dudas, pero fue creciendo en su fe, y como Jesús también murió crucificado por su fe. Y las obras que hizo dieron fe, certificaron, manifestaron la fe que tenía. Muéstrame tu fe sin las obras, que yo por las obras te probaré la fe que tengo. Que el Señor acompañe al nuevo obispo de Quibdó y a nosotros nos conceda la gracia de una fe coherente, acogiendo en nuestro corazón el mandato del Mesías, del Hijo de Dios. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.